Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos todos los días para introducirnos en la meditación de las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos ayudan a crecer y a fortalecernos en nuestro Padre Eterno. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré. Y bueno, antes de continuar con la meditación del día de hoy, les invito a que escuchemos este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a este contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. También quiero invitarles a que si los que me están escuchando quieren saber más acerca de la Biblia, pues tenemos abierto ya nuestro club de lectura bíblica, la información y pues el enlace para participar en nuestras reuniones online, que son los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. El enlace para, para nuestros encuentros está en la cajita de la descripción, ahí puede acompañarnos. Y también, pues ahí mismo puede encontrar el enlace para que haga parte del, del grupo de club de lectura en nuestro grupo de WhatsApp. Así que, pues yo le invito a que haga parte y a que estudie con nosotros la palabra de Dios. Pues a manera de testimonio y antes de continuar con la meditación de hoy, pues el Señor viene revelándonos cosas grandes y muy especiales a través de la lectura de la Biblia. Creo que Dios viene en este tiempo viene despertando nuestras vidas, viene haciendo un despertar espiritual y, y es bien especial. Así que yo le invito a que también usted se una a este despertar y a esta entrega que el Señor está haciendo a nuestras vidas de ese conocimiento divino. Vámonos entonces a continuar con la última parte del Evangelio de Mateo, pues este estudio que comenzamos ya hace ya varias semanas, varios meses, que hoy llegamos al final del Evangelio de Mateo. Recordemos que nos hacíamos una pregunta al inicio del libro. Bueno, dos preguntas básicamente. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es el Evangelio? Esa es una pregunta que no podemos dejar de lado. Y a lo largo del Evangelio, pues vimos cómo Jesús, el Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, de sus enseñanzas, de sus predicaciones, siempre hizo énfasis en el establecimiento del reino de Dios. Y que para pertenecer al reino de Dios, pues hay un ingrediente básico o un requisito indispensable que es el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento nos lleva a conocer al Señor, a pertenecer al reino de Dios. Y pues definitivamente el hecho más grande eh, dentro del cristianismo y dentro de nuestra vida es sin duda alguna la resurrección. Sin resurrección no podemos tener victoria. El mismo Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo dice el Evangelio, lo dice el Señor en el Evangelio de Juan, que ya más adelante estaremos estudiándolo. Otra de las cosas que nos presentó Mateo es, Mateo nos presentó a Jesús como rey, como el rey de los judíos. Y ese rey, pues tiene como su graduación, digámoslo así, en el momento de la resurrección, en el momento en que el Señor Jesucristo vence la muerte. Ahora, eh, ¿cómo tomó a los discípulos la resurrección? O sea, ¿cómo recibieron ellos este hecho de la resurrección? Y lo encontramos pues también en varias partes de los diferentes evangelios, como muchos no la estaban esperando. Muchos, a pesar de que el Señor Jesucristo les dijo muchas veces que iba a resucitar,
que tenía que resucitar al tercer día, pues esto para ellos fue como algo inesperado, como si el Señor les hubiera hablado y ellos no hubieran entendido, porque, porque pues de hecho ellos no estaban esperando la resurrección, los cogió por sorpresa. Y eso es una cosa bien especial. Mire, y esto nos deja a nosotros pues un gran mensaje, y es que muchas veces el Señor habla y nosotros pues no escuchamos o escuchamos lo que nos conviene, pero tenemos que aprender a escuchar todo lo que viene de parte de Dios. Vimos entonces en la primera parte del capítulo 28 cómo el Señor resucitó, hubo un gran terremoto y le es anunciado el mensaje de la resurrección a las mujeres y se les encarga a las mujeres que vayan y anuncien a los discípulos que el Señor se va a encontrar con ellos en Galilea. Entonces, pues las mujeres toman ese encargo y se van corriendo a decirle a los discípulos este mensaje tan grande, tan revolucionario, este mensaje tan especial. Y el Señor, bueno, el Señor mismo se les aparece y las sitúa en ese punto. Vamos a mirar lo que dice del versículo 11 al versículo 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí Mateo nos inserta dentro del relato el informe de la guardia. Recordemos que hubo una guardia que fue comisionada o mandada o enviada por el gobernador para que cuidara y vigilara la tumba, eh, para que nada pasara, para que nada sucediera, porque sabían que Jesús tenía muchos seguidores y pues representaba un peligro a un muerto. Entonces, pues en vista de eso, envían una guardia. Esa guardia romana pues eran soldados profesionales, soldados altamente capacitados para la guerra, para enfrentar disturbios, para enfrentar enemigos, soldados que sabían manejar armas. O sea, ellos, los guardias romanos, no eran, no eran novatos, no eran cualquier persona pues que un día cogieron una espada y se ponen a, a tratar de pelear y defenderse. No, eran soldados altamente capacitados, altamente entrenados en el combate, en el manejo de armas y en el tema de la guerra. O sea, ellos eran militares profesionales que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Pero aquí nos encontramos un detalle. Dice que mientras las mujeres iban a anunciarle a los discípulos, dice que unos de la guardia se fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había pasado. Mire, aquí nos encontramos un detalle. Mientras habían unas personas, unas mujeres que estaban gozosas en su corazón de que Jesús había resucitado y creyeron la resurrección. Mientras habían unas personas dispuestas a anunciar la resurrección, habían otros que, que se alejaron. Habían otros que pues, se fueron a los sacerdotes y a contarles lo que había pasado, lo que había sucedido. Y, y traban una especie de plan o se inventan los sacerdotes un relato de que Jesús no resucitó, de que todo esto fue un cuento, fue una historia, de que se robaron el cuerpo, todo eso. Mire, y eso nos deja ver a nosotros una enseñanza. Mientras hay un grupo de personas que creen o que creemos en la resurrección, hay otras personas que están buscando argumentos o justificaciones para no creer, para seguir viviendo en lo mismo.
para seguir justificando sus conductas, justificando sus pecados. Mire, recordemos que la resurrección es el hecho más definitivo para el cristiano. O sea, usted no puede decir que es cristiano si no cree en la resurrección. Usted no puede decir que es cristiano si, si usted no tiene claro o no cree que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús venció la muerte. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que si no hay resurrección, pues vana es nuestra fe. Nuestra fe sería en vano. Si la resurrección no hubiera existido, pues como dice el dicho, apague y vámonos, porque esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido abrir la Biblia, no tiene ningún sentido escuchar sermones, escuchar prédicas, no tiene ningún sentido ir a la iglesia si la resurrección no hubiera existido. Y aquí entonces vemos varias situaciones. Mateo nos deja por escrito este detalle de la guardia. Ahora, dice que había una guardia pues que le tocó ir a dar el informe, pero curiosamente no le dieron el informe a su superior. Mire que aquí hay algo bien especial. ¿Por qué no fueron ellos a, a sus superiores? Porque recordemos que ellos, la guardia, eran romanos y tenían un superior, unos superiores, porque habían unas jerarquías dentro del ejército. Entonces, dentro del ejército hay jerarquías. ¿Por qué no fueron ellos a sus superiores? Porque tenían miedo, porque no sabían qué decir, cómo iban a argumentar o cómo iban a justificar que se quedaron dormidos, que se quedaron desmayados. O sea, eso para los romanos, pues es un cuento, es una historia. Y, y pues eso ellos sabían que no les iban a creer. Además de todo, pues eh, dentro del ámbito militar, el quedarse dormido dentro de una guardia es un delito, un crimen muy grave. Hoy en día, pues el quedarse dormido dentro de una guardia o cuando se está haciendo guardia, pues eso amerita unos días de calabozo, eso amerita una sanción, eso amerita tener algún tipo de sanción militar o dentro de sus expedientes. Pero en ese tiempo del contexto del ejército romano, pues ese delito ameritaba la muerte. Mire que esto era bastante delicado. Estos guardias tuvieron miedo de ir y hablarle a sus superiores. ¿Por qué? Porque ellos sabían ya lo que se les venía, como dice el dicho, lo que venía pierna arriba. Ellos sabían, ellos sabían del error tan grave y no podían justificar de ninguna manera el hecho de haberse quedado dormidos, de haber caído en sueño en ese momento. Por eso vienen y se lo dicen a los sacerdotes y hacen un trato con ellos. Y aquí vemos también otro detalle. Una vez más, una cosa que hemos venido hablando en los últimos capítulos, es el estado diabólico, podríamos decir, de esta clase religiosa, de estos dirigentes religiosos. Cómo dentro en el marco del juicio del Señor, ellos compraron testigos, ellos sacaron dinero ilegal para, para pagarle a aquel que vendió al Señor, a Judas. Luego hicieron también algo ilegal con ese dinero. Mire, ellos se atrevieron a todo. Y aquí vemos cómo estos ancianos, estos sacerdotes principales, pues como una vez más ellos sabían la verdad. Ellos sabían la verdad, pero ocultaron la verdad. Y eso nos deja ver el estado tan lamentable a nivel espiritual de la clase, eh, de la clase sacerdotal en ese tiempo. Una, una, un liderazgo espiritual contaminado,
un liderazgo espiritual pues que no tenía un buen rumbo. Ahora, estos líderes ocultaron la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la ocultan? Para no perder sus privilegios, para no perder los beneficios, para no perder el estatus, para no perder el, el que la gente no les creyera. Y eso es lo que vemos hoy en día, desafortunadamente. Eh, Tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito político. Desafortunadamente hoy vemos en el ámbito político cómo los políticos y los dirigentes de los países, gobernantes, presidentes y todo el que esté en el poder eh, con conocimiento de cierta información, ocultan verdades o dicen verdades a medias, dicen medias verdades. ¿Por qué? Porque si dicen las cosas como son, perderían su estatus. Entonces aquí vienen dos fuentes. ¿A quién? ¿A quién le estamos creyendo? Y aquí hay un mensaje antes de continuar ya con la última parte de nuestro mensaje del día de hoy. Y es que estamos creyendo a la resurrección. Estamos poniendo nuestra vida en las manos de Dios, en las manos del que todo lo puede, del que nos dijo que era la resurrección y la vida. O estamos confiando en los hombres que nos ocultan cosas, que nos ocultan la verdad. Mire, amados hijos de Dios, aquí tenemos que aprender esta lección. Créale al Señor. Crea que el Señor puede hacer un milagro. Los hombres nos ocultarán verdades. Los hombres dirán información a su conveniencia o por donde ellos quieren que o nos hacen pensar lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Y desafortunadamente la mayor parte de la población a nivel mundial está viviendo eso. Los líderes, los poderosos han divulgado una información que no es verdadera, pero la gente se la está creyendo y utilizan medios de comunicación pagados por ellos mismos, afiliados a su propia ideología, para que sean los portavoces de esa información. Y así nos manipulan. Así manipulan el pensamiento y condicionan el comportamiento de la gente. Muchas veces generan miedo, generan pánico con noticias falsas. ¿Para qué? Para que la gente se muera de miedo y luego ellos generen una solución para que crean en ellos. Y entonces la pregunta es, ¿usted a quién le está creyendo? Mire, aquí habían unas humildes mujeres que realmente, miremoslo así, no eran nadie comparada con esos poderosos. Pero dice aquí que hasta hoy, o sea, ellos se divulgó esa información de que eso de la resurrección era un cuento, de que eso era falso, de que eso nunca sucedió. Mire, la resurrección es un hecho probado. Es un hecho probado de muchas maneras. Y a lo largo del estudio de los evangelios, que hoy terminamos justamente el evangelio de Mateo, pero vamos a continuar con el de Marcos y vamos a estudiar lo que nos dice Marcos. Va a llegar un momento en que vamos a llegar a este mismo punto desde el punto de vista de Marcos. Y vamos a ver otros detalles también muy importantes. Vamos a mirar entonces la última parte a partir del verso 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Las últimas palabras de, de Mateo es lo que se conoce como la gran comisión. La gran comisión que Jesús, o la gran instrucción o el gran mandato que Jesús le da a sus discípulos. Recordemos esto. Aquí hay un cambio, aquí en este versículo 16. Mientras habían unos que buscaban argumentos para, para decir que la resurrección no había existido y de que eso eran historias, de que eso era un cuento, aquí hubo unos discípulos que se fueron a Galilea. Recordemos esto, recordemos que eh, todo empezó en Galilea. Los discípulos quedaron deshechos, quedaron mal después de, 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 de toda esa, de todo lo que vieron, después de la tortura tan fuerte, de la humillación que le dieron al Señor, la muerte en la cruz, todo eso, eso fue traumático para ellos. Y es más, ellos vieron cómo se sintieron amenazados, porque ahora iban a empezar a perseguirlos a ellos. O sea, esto es una cosa muy fuerte. Ellos quedaron mal, ellos quedaron muy mal, quedaron muy tristes, quedaron muy en una situación bastante deplorable. De hecho, vemos en el Evangelio de Lucas cómo dos de sus discípulos pues prefirieron irse a otra ciudad, a otro pueblo, al camino de Maús, y allí el Señor se les aparece. O sea, ellos estaban mal. Ellos se van a Galilea y allí el Señor Él les da una terapia para restablecerlos. Sobre todo a Pedro. Recordemos que nos quedó en el capítulo 26, como Pedro quedó llorando amargamente. Y ellos quedaron devastados. Pero la pregunta es, ¿qué hace el Señor para volverlos a levantar? Cuando nosotros vivimos una situación de estas, una situación de crisis, situaciones traumáticas que nos dejan, pues que nos dejan mal, el Señor quiere volvernos a levantar. El Señor está interesado en que nosotros nos levantemos y vivamos y empecemos de nuevo con el Señor. Y entonces el Señor se los lleva ¿a dónde? A Galilea, a donde todo empezó. Recordemos que el inicio del Evangelio, el inicio del ministerio del Señor fue en Galilea. Allí, en Galilea, ellos conocieron a Cristo. Allí en Galilea, ellos vieron al Señor haciendo milagros. Allí en Galilea, los discípulos vieron una pesca milagrosa. Allí en Galilea, en Capernaum, en Tiberias, en Betsaida, en todas estas zonas, vieron muchos milagros hacerse. Ciegos que se sanaban, cojos que andaban, mudos que hablaban, sordos que oían, leprosos limpiados, la niña resucitada, la mujer del flujo de sangre. Sucede que hemos visto a lo mejor muchas cosas de estas en nuestra vida, pero muchas veces nuestras vidas entran como en un desierto espiritual y vamos entrando como en una especie de valle, de caída, que a veces se tarda uno mucho tiempo. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Vuelvan a Galilea, vuelvan otra vez a donde todo empezó. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor le dice, en el capítulo 2, perdón, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tú has sido una iglesia fiel, has tenido muchas obras, has evangelizado, has hecho de todo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, vuelve a las primeras cosas. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Y este es un gran mensaje para nosotros. El Señor está interesado en restaurarnos. El Señor está interesado en restaurarte a ti. Si has caído, si estás en un vacío, si estás en un desierto espiritual, si alguna vez conociste la palabra, si alguna vez caminaste con Cristo y viste milagros, Dios te utilizó para hacer muchas cosas.
y ahora estás en ese desierto espiritual. Vuelve a Galilea, vuelve otra vez a donde todo empezó, vuelve otra vez a conocer, a enamorarte del Señor. El Señor se los llevó a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, aquí no se nos especifica el nombre del monte o qué monte era. No se nos especifica nada de esto. Pero recuerde que todo empezó en un monte. Mateo capítulo 5. Después del bautizo del Señor, el Señor va a Capernaum y prácticamente da el inicio del ministerio en el monte de las bienaventuranzas. Y el Señor se los lleva al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí no nos da nombres. Quizás, a lo mejor, era ese lugar. Es irrelevante. Es irrelevante. Yo soy partidario de creer que era ese lugar. Es mi opinión personal. Aunque había muchos montes, había muchos lugares, pero yo soy partidario de creer que el Señor se lo llevó allá, al monte de las bienaventuranzas. Aquí no se nos está situando en Galilea. Y allí el Señor les hizo una terapia de restauración, que la podemos ver en los diferentes evangelios, sobre todo en Juan. Y dice, y cuando le vieron, dice el verso 17, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire, aquí aparece algo sorprendente. Dice que cuando le vieron, ellos le adoraron. O sea, en otras palabras, reconocieron que Jesús era Dios. Reconocieron la deidad de Cristo. Y es importante aquí entenderlo. Mire, el Señor Jesucristo era 100% hombre, pero también 100% Dios. Es Dios encarnado. Es Dios hecho carne. Y aquí vemos esto sorprendente. Un grupo de personas, 11. Ya recordemos que Judas se había quitado la vida. Este grupo de personas, sus discípulos, estaban reconociendo que Jesús era Dios. Era Dios hecho carne. Pero también dice aquí una palabra, dice, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. O sea, aquí aparece una palabra que solamente aparece 2 veces en la Biblia. La palabra griega distazo, que tiene que ver con duda. Y aquí vemos una confrontación. Los discípulos estaban siendo confrontados con la deidad de Cristo. Hay una confrontación. Y la pregunta aquí entonces es, ¿qué tanto estamos entendiendo que Jesús es Dios? Se nos han presentado en pleno siglo XXI, cuando aparecen tantas doctrinas, tan variadas, tantos mensajes. Muchos no dan un crédito total a la deidad de Jesús. Aquí tenemos nosotros que entender y no dudar de que Jesús es Dios, no dudar de la grandeza, del poderío, de todo esto. Dice que Jesús se les acerca y les habla, les dice unas palabras y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es una palabra bien especial. Y recordemos esto, todo lo que el Señor estaba predicando, estaba haciendo en Mateo, o lo que se nos enseña en el libro de Mateo, o en el Evangelio, está respaldado por profecías. El Señor cumplió las profecías que estaban establecidas para Él. Hay algunos momentos donde Mateo cita el texto de donde viene la profecía y dice la palabra para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y hay otras veces que no, simplemente lo deja ahí. Este caso, este versículo donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire, nos hace recordar unas palabras que nos encontramos en Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mire, ¿de qué estaba hablando Daniel? El anciano de días es Dios, Dios el Padre, Dios eterno, el Dios todopoderoso. Pero se acercó uno, dice, como un hijo de hombre, y a este hijo, que es representación del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y lenguas le sirvan. Y dice que Él tiene un dominio eterno. Y aquí el Señor viene y lo afirma. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo toda la autoridad dada por el Señor, dada por el Padre. Ahora, por lo tanto, dice el versículo 19, por lo tanto, y aquí vienen las últimas palabras, los últimos dos versículos, la gran comisión, por lo tanto, tienen una misión. Tienen una misión. Vayan y hagan discípulos. La misión de todo aquel que recibe este evangelio, que recibe este mensaje, que reconoce a Cristo como el Señor de su vida, que reconoce que el Señor Jesucristo murió en la cruz, estuvo sepultado y resucitó al tercer día. Todo aquel que cree en el Señor, tenemos una misión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. La misión de testificar, la misión de enseñar, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire que aquí no dice nombres, aquí no dice nombres, aquí dice nombre en singular, en el nombre. O sea, nos está diciendo, nos está hablando del Dios único, pero que está en tres personas: la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire, ¿qué significa bautizarlos? Que se identifiquen. Aquí nos está diciendo el Señor que vayamos y hagamos discípulos, que los bauticemos, que se identifiquen con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Luego dice en el versículo 20, el último versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todos los mandamientos. Mire que aquí hace énfasis en esto. Enseñen, que sean guardados todos los mandamientos, todo lo que el Señor nos enseñó, todo lo que el Señor nos dio, todo este legado. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, ¿se acuerdan cómo empezó Mateo? ¿Se acuerdan cómo empezó Mateo? ¿Cómo fue anunciado el Señor? Bajo un nombre, Emanuel. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí el Señor, o Mateo, termina el relato diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros. O sea, en otras palabras, yo soy Emanuel, Dios con vosotros. Mire, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Tenemos una misión. Una vez que recibimos el mensaje, que recibimos el Evangelio, no podemos quedarnos callados. Tenemos la misión, tenemos el deber de transmitir este mensaje. ¿A dónde? A todas las naciones. A hacer discípulos a todas las naciones. De bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas. Y el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y dice, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin. El Señor no nos va a abandonar. Sé que en este camino de enseñar tendremos dificultades, tendremos oposición.
mm, a muchos no les gusta lo que enseñamos. A muchos no les gusta la confrontación o a muchos no les gusta el que nosotros los llevemos a tomar una decisión. Pero realmente el Evangelio es eso. Es una decisión que cada uno toma. Es una decisión que se toma. No es, eh, no es una imposición, no. Es una decisión. Ahora, ¿qué decisión? No es la decisión si yo leo la Biblia o no. No, ¿sabe cuál es la decisión? La decisión es la de arrepentirse. Porque realmente eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, cuando hay una buena noticia, también hay una mala noticia. O sea, la buena noticia viene seguida después de que se nos dan las malas noticias. Pero pensemos, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el hombre está en pecado. Y fruto del pecado viene la ira de Dios. Y viene una condenación eterna. Muchos no lo entienden. Muchos ni saben que están en pecado. Ni entienden que están en pecado. Otro tanto sí lo sabe. Sí saben que están en pecado. Sí saben que están haciendo cosas malas. Sí saben que están viviendo en contra de la voluntad de Dios. Pero no les importa. Sabiendo que están en pecado, sabiendo que están desobedeciendo a Dios, no les importa. Tanto los unos como los otros necesitan de un arrepentimiento. Necesitan arrepentirse, tomar una decisión y de decir, no vuelvo a ese mundo. Ahora quiero caminar con Dios y quiero entrar dentro del grupo que lleva a la vida eterna, al camino de la vida eterna. Amado oyente, esa es la decisión con la que estamos siendo o con la que debemos confrontarnos. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Tiene delante de sí dos caminos. Un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, que lleva a la maldición, que lo lleva al infierno. O tiene un camino angosto, incómodo, quizá cuesta arriba, que lo lleva a la vida eterna. ¿Cuál quiere tomar usted? Yo le invito a que hoy usted tome esta decisión. Siga el camino angosto, pero el camino que lo lleva a usted y a su familia a esa vida eterna en Cristo Jesús. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por regalarnos un día más de vida contigo, Señor. Un día más donde podemos estar en tu presencia y deleitarnos en tu amor, en tu bondad y en tu fidelidad, Señor. Amado Señor, hoy nos presentamos ante ti, agradecidos por estas buenas noticias que tú nos has dado, Señor. Estamos agradecidos porque con estas buenas noticias vemos tu misericordia, Señor. Estas buenas noticias que significan que hay perdón para todo aquel que está en pecado, para todo aquel que te ha defraudado, para todo aquel que ha fallado, que ha incumplido con tus mandamientos, Señor. Porque sabemos y tenemos claro que el incumplir tus mandamientos, que el desobedecer, que el estar en pecado, trae como consecuencia la ira del Padre, la ira de Dios, sobre todo aquel que desobedece. Pero la noticia, la buena noticia, es que hay misericordia para aquel que se arrepiente. La buena noticia es que Yeshua, que Jesús, pagó esa deuda que teníamos para con el Padre. Hoy, Señor, nos acercamos a ti. Acercamos a ti nuestro corazón. Acercamos a ti nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia. Hoy, Padre Santo, reconocemos que hemos pecado,
Reconocemos que hemos desobedecido, que hemos sido desobedientes, que hemos fallado. Reconocemos que Jesús murió en la cruz para perdonarnos y limpiarnos, para derramar su sangre que limpia, que es propiciación de nuestros pecados, su sangre que nos justifica, que nos santifica, que nos regenera, que nos levanta. Hoy reconocemos que Jesús derramó la sangre preciosa, inocente, en la cruz del Calvario para hacernos libres. Hoy, Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante y no volver atrás, a cambiar nuestro camino, Señor, a cambiar nuestra manera de caminar, nuestra ruta, y a seguir contigo, Señor, el camino que lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión firme contigo, Señor, y a cumplir como cristianos, como creyentes, en la gran comisión, Señor. Ayúdanos a cumplir la gran comisión, Señor. Ayúdanos a cumplir con este mandato, con esta misión que tú nos has encomendado, Señor, de ir a las naciones y a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles que sean guardadas todas las cosas. Y creemos en la promesa que tú estarás con nosotros, a pesar de cada dificultad, a pesar de cada situación, a pesar de la oposición que se levanta. Tú estás con nosotros, Señor. Padre, en este día te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.